Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, nosotros estamos en tu presencia, declarando, Señor amado, que este momento que vamos a compartir tiene que ver contigo, Señor. Tiene que ver con tu Espíritu Santo en nosotros, tiene que ver con tus planes para nuestras vidas y nuestra familia. Señor, declaramos que la asistencia poderosa y perfecta de tu Espíritu Santo nos asiste, Señor, a mi persona y a cada uno de los que están escuchando, Señor amado, sea aquí en la sala o sea a través de este audio, video. Señor, declaramos en el nombre de Jesús de que tu Espíritu Santo trae luz, capacidad a nuestras vidas, entendimiento, para poder, Dios mío, salir de lo que se llama la miseria económica, para pasar, Señor, a niveles de soltura económica con una capacidad en la mayordomía de tu bendición. Así lo creemos, así lo decretamos, Señor, de que tu presencia nos asiste para exponer y para recibir de tu Espíritu Santo lo que quieras enseñarnos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces básicamente nos vamos a centrar en Génesis capítulo 39, capítulo 40 y 41, donde justamente vamos a ver la vida de José. José, un hombre que si nosotros tomamos la historia de José desde su comienzo, nosotros vamos a leer en el capítulo 39, si leyéramos todo el capítulo 39, hoy no lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo, de todas maneras no es lo vital en lectura bíblica, pero sí vemos que José, cuando era un jovencito de aproximadamente 17 años, lo que José tenía era la capacidad de ir a cuidar las ovejas de su padre. De hecho, a tal punto de que cuando José se encuentra con los hermanos que lo van a vender y todo lo demás que le pasa después de que lo venden, y en ese interín lo que pasa es que su padre lo manda justamente a ver a sus hermanos, a ver cómo estaban sus hermanos, a llevarles justamente víveres y demás. Y entonces cuando José llega ahí, sucede todo lo que lo venden y todo lo más. Pero no me quiero anticipar hasta decir lo siguiente. En ese tiempo de José, Génesis capítulo 39, me encuentro con un José inexperto. Digo inexperto, un jovencito. Un José que no tuvo las capacidades de ir a universidades, no se lo puede ver a José en esas edades con la capacidad como a lo mejor se lo pudo ver en la Biblia al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice la Biblia que era un hombre de bien, un hombre de cultura, un hombre de altura, un hombre de gobierno, un hombre que ocupaba lugares en el ejército romano. O sea que vemos una diferencia, aún en cultura, en estudio, en posición, para referenciarnos con José. Porque básicamente este estudio va a tener la base, como base la vida de José. Entonces veo a un José que está en el capítulo 39 yendo a ver a sus hermanos y siendo el menor de los hermanos, entonces pues la envidia de los hermanos hace que a José lo vendan. José primero es echado en una cisterna que Dios permitió que no tuviese agua. Después de eso, lo que pasa es que José, otros de sus hermanos o algunos de ellos lo sacan de la cisterna justamente porque había un cierto temor de muerte para con su hermano menor, lo sacan y se los venden a unos mercaderes que pasan comprando esclavos. No, hasta ahí no perfilaba a José para ser un gran economista, ¿no? Hasta ahí no perfilaba a José. Vemos un José que siendo tan joven empieza a sufrir tantas cosas, empieza a padecer el celo de los hermanos, la envidia de los hermanos, el desprecio tirándolo en una cisterna, luego sacándolo de la misma para ser vendido a unos mercaderes, dice la Biblia, por 20 monedas de plata. Eso era un precio tan bajo para la época como hoy pudiéramos hablar de pocos pesos argentinos. Y se trataba de la vida de una persona, ¿no? ¿Qué cosa cuando nadie puede ver la cualidad o la capacidad o el potencial que Dios puede hacernos tener en la vida? No importa, cuando otros no nos vean,
con esas capacidades, pero lo importante es que nosotros tenemos que saber que teniendo a Dios en el corazón, nosotros sí podemos ser y tener esas capacidades como las que tuvo, y vamos a ver a lo largo de estas charlas, José en su vida, y pudo José bendecir a miles de personas. Aunque otros no den nada por nosotros, yo quiero decirle de que si Dios nos ha llamado al conocimiento de su gracia, de su poder, de su salvación, de su misericordia, Dios sí apostó por nosotros para que entonces nosotros podamos gobernar desde el gobierno de Dios. Ahora bien, capítulo 39, versículo 2, acá me encuentro cuando José es llevado por esos esclavos y aún es revendido en Egipto. Qué cosa, ¿no? Cuando aún a una persona no solamente la venden, sino la revenden. Y dice que lo compra Potifar. Potifar era una persona, un varón que tenía que ver con la parte gubernamental de Egipto. Y dice que entonces Potifar lo compra y lo pone como un servidor, como un siervo de la casa de Potifar. O sea que él atendía las cosas en la casa de Potifar, como un sirviente, ni más ni menos. Ahora va a decir el capítulo 39, versículo 2, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Qué cosa, ¿no? Cuando yo me pregunto y digo, Señor, ¿cómo es que se entiende de que Jehová estaba con José cuando verdaderamente hasta ese día el proceso de José había sido muy caótico, muy bajo, muy deprimente? Sepulturas en cisternas, ventas y reventas, pero fijémonos el verbo que va a ocupar el versículo 2, porque dice que Dios estaba con José. Dice, y fue varón próspero. Allí ese verbo lo pone en el tiempo futuro. Y fue. No es que, perdón, lo pone en tiempo pasado. Lo pone en tiempo pasado. Él en ese momento no estaba viviendo los éxitos más grandes, no estaba viviendo las más grandes prosperidades. De hecho, estaba siendo esclavo. Pero qué cosa, primer concepto que yo tengo que tener de mí mismo es que nosotros somos prósperos primero por tener al Señor en nuestros corazones. Eso no termina ahí, sino que hay mucho más, por eso es importante que podamos terminar estas 3 o 4 charlas que vamos a tener como ministración. Pero yo quiero decir lo siguiente, yo me tengo que considerar en Dios un varón y las mujeres para las mujeres prósperos. ¿Pero por qué? Porque tenemos al Señor en nuestro corazón. Dice el versículo que leímos, el Señor estaba con él y él fue próspero. Entonces hay una prosperidad que es básica, hay una prosperidad que tiene que ver con un piso, con un cimiento de todo aquel que se acerca al Señor. Y es saber que cuando el Señor está conmigo, ya paso a tener una posición de prosperidad. Esa posición de prosperidad me la permite solamente el Señor. No hay otra forma de entender de que un hombre que no tenga al Señor sea próspero. Digo próspero en su interior, porque la verdad de la verdad que José en ese estado estaba en un estado de esclavitud. Pero él interiormente se sentía prosperado. ¿Qué quiero empezar a decir como un punto principal que quiero dejar entre nosotros hoy aclarado? Es que si usted y yo tenemos al Señor, nos tenemos que empezar a sentir prósperos desde adentro hacia afuera. Eso tenemos que empezar a creerlo y a sentirlo. Yo soy próspero aquí adentro. ¿Por qué primero soy próspero aquí adentro? Por el precioso valor que me ha dado Dios a mi vida, a mi alma, a su vida, a su alma, a su espíritu. ¿Cuánto dice la Biblia que valemos? Más que todo el oro y la plata del mundo entero. ¿No le parece que somos prósperos? Claro que somos prósperos. Ahora, esto es un principio de toda una historia que quiero empezar a avanzar. Entonces va a pasar lo siguiente, de que él es en esa casa trabaja como
sirviente y como un ayudante de la casa para todas las tareas que el egipcio necesitaba. Ahora, fíjese lo siguiente, lo que va a decir aquí un poquito más adelante. Va a decir de la siguiente manera. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Versículo 3. La importancia de que cuando Dios está con nosotros, lo que yo empiezo a tocar empieza a prosperar. Eso no pasa en las manos de cualquiera, pasa solamente en las manos de aquellos que tenemos a Dios en el corazón. Cuando Dios está en nuestros corazones, el Señor empieza a permitirnos que lo que toquemos con nuestras manos comience a prosperar. Entonces es vital, es clave entender de que en nuestras manos hay una autoridad, hay un favor, hay una gracia, hay un don de hacer prosperar. Claro, seguramente en la mente de muchos de nosotros estarán pasando ciertas preguntas que entiendo que con el paso del tiempo y de los días se nos van a ir respondiendo. Porque entonces muchos de nosotros probablemente estemos pensando, ¿y entonces por qué todo lo que yo toco no prospera? ¿O por qué algunas cosas solamente de las que yo toco prosperan y otras no? Pregunta que sin duda nos irá respondiendo el Señor a lo largo de que esta charla comience a avanzar y comience a caminar en el tiempo y en los días. Ahora, quiero leer 2 versículos más. Dice, versículo 7 de este mismo capítulo 39, entendamos que José, siervo en esa casa, está sirviendo, está ayudando, está en relación, por supuesto, con su esposa, está en relación con los hijos si estuvieran o con los demás siervos. No hay más detalles de eso, pero sí el verso 7 va a decir, aconteció después de esto que la mujer de su amo, o sea, la mujer de Potifar, puso los ojos en José, le gustó el muchacho, y le dijo, dormí conmigo, quiero tener relaciones sexuales con vos. Versículo 9 va a decir, no hay otro mayor que yo en esta casa, contestó José, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Acá queremos ver algunos detalles. José, siervo de casa, como lo vengo mencionando y afirmando, su esposa, la esposa de su amo, le gusta el muchacho. Y entonces lo provoca, lo seduce. Y le dice, acostate conmigo, quiero tener relaciones con vos. Entonces él en el versículo 9 dice, tu esposo ha puesto todo en mis manos porque lo que yo toco prospera, pero entonces, ¿cómo yo voy a provocar a mi Señor? ¿Cómo yo le voy a hacer este tan gran mal a mi Señor? Y voy a pecar contra Dios. Yo quiero que aquí tomemos 2 o 3 conceptos de lo que aquí está diciendo. Fíjense, lo primero que está diciendo aquí es lo siguiente. Está diciendo lo siguiente, dice, lo que me ha reservado que yo no toque solamente sos vos, la mujer. Yo puedo tocar todo lo que este hombre, mi amo, mi Señor, tu esposo, ha puesto todo. Yo puedo tocar todo, pero lo único que no puedo tocar sos vos, sos su mujer. Entonces, ¿cómo pretendés vos que yo te toque? Primer principio que permite que la prosperidad se mantenga en nuestras manos es que no toquemos lo que no nos corresponde tocar. Eso es clave. Y la verdad es que yo acá no me quisiera desviar tanto, pero el Espíritu Santo me está llevando a que pudiéramos hablar un poquito de cuando tenemos problemas de relaciones sexuales irresponsables, ilícitas. Digo, cuando hay fornicación, cuando hay adulterio en la casa, cuando hay infidelidad, cuando hay engaño matrimonial, cuando hay engaño dentro de la casa en lo sexual. Quiero decir, eso es el 65% del caos económico dentro de la casa.
Cuando hay una infidelidad sexual, lo vuelvo a repetir, eso provoca que el 65% de mi economía esté en caos. El otro 35% es por otros factores que lo vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Pero es vital, es clave que la relación sexual, digo, cuando se trata de matrimonios, hay casos que no, porque son personas solas, hijos, esta charla está abierta a toda la familia, pero cuando se trata de matrimonio, es vital entender de que si hay relación sexual, no pretendamos que la economía sea buena. Cuando hay infidelidad en la relación sexual, la economía se va a caer, justamente porque yo no puedo tocar, es uno de los principios clave, no puedo tocar lo que no me corresponde tocar. Eso es vital, eso es clave. Bien, quiero hablar un poquitito más de esto. Él le dice, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Él entiende lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Él entiende que verdaderamente hay cosas que sus manos no pueden tocar. Entonces, primer principio para que vayamos anotando los que anotamos. Primer principio, si hay infidelidad, sea fornicación o sea adulterio, primer principio, entonces para que la prosperidad no esté en mis manos. Segundo principio que yo no puedo hacer es no tocar lo que es ajeno. Y yo en esto me quiero parar por un segundito en los mandamientos, porque ustedes saben y los conocemos de memoria, los 10 mandamientos que Dios dice, no esto, no aquello, no lo otro, que Jesús luego lo va a venir y lo va a resumir en los 2 grandes mandamientos, donde dice, amen al prójimo como a ustedes mismos, amen a Dios con toda la fuerza, con todo el corazón, con todo el alma, y amen al prójimo como ustedes mismos. Ahora, cuando esos dos grandes mandamientos que Jesús resume, nosotros nos vamos a Éxodo 20, donde los tenemos desplayados, ahí nos vamos a encontrar con todos los no que Dios dice de lo que el hombre no debe de tocar, no debe de poseer, no debe de contaminarse, no debe adorar, etcétera, etcétera. Aquí José le va a decir, no puedo hacer esto. Qué importante es saber que si yo quiero ser prosperado económicamente, no puedo hacer esto. Digo, hay cosas que no puedo hacer, señores, no puedo hacer, porque están en contra de Dios, están fuera de los mandamientos que yo tengo que cumplir. No puedo hacer. Entonces, ¿qué nos ha pasado por años? Señores, nos ha pasado lo siguiente, que hemos venido a la iglesia y hemos asistido a las reuniones evangélicas cristianas, pero hemos hecho lo que mejor nos ha parecido o lo que por placer mejor nos ha convenido al cuerpo, a nuestro placer, a nuestro deseo carnal o a nuestro deseo humano, y entonces por eso muchas veces no hemos visto la prosperidad económica. Él dijo esto, yo no lo puedo hacer. Y lo otro que le va a decir en el verso 9, le va a decir, pecaría contra Dios. Lo último que le va a decir. Yo no puedo hacer esta gran mal a mi Señor, porque Él es mi Señor, yo lo tengo que respetar. Y lo último del verso 9 que va a decir, yo pecaría contra Dios. Qué importante es saber, esto es mayordomía perfectamente ligada con la relación del Señor, o a la relación del Señor. Pecaría contra Dios. Cuarto punto, yo pecaría contra Dios. Entonces, varones y mujeres que me están escuchando, si en la vida mía o en la vida suya hay pecado, que Dios nos ve como pecadores y nosotros nos consideramos pecadores delante de Él, justamente por las prácticas de pecado que estamos teniendo, tampoco podemos pretender que la prosperidad de la economía llegue a nuestras manos. Se irá como agua entre los dedos, como digo yo. Pero bueno, gloria a Dios por este momento que Dios nos permite tener. Gloria a Dios por estas enseñanzas de parte del Espíritu Santo, para que entonces podamos verdaderamente aprender, crecer y ser prosperados conforme el Señor desea que prosperemos. Versículo 21 de este mismo capítulo 39, va a decir lo siguiente. Pero Jehová o el Señor estaba con José
y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel, porque José es echado en la cárcel, y yo les pido que si ustedes luego puedan leer todo el capítulo 39 para que entiendan un poquitito más a fondo, por ejemplo, este concepto. José es echado en la cárcel, culpa de esta farsa que la esposa de Potifar le levanta, esta falsa calumnia donde le dice, él se quiso acostar conmigo, entonces viene el esposo y dice, no, ¿cómo puede ser? Te mando a la cárcel. Y él estaba en la cárcel. ¿Qué cosa, no? Y esto nos deja otra enseñanza en esta noche. Aunque estemos en el momento más difícil de nuestra vida, sea económico, sea familiar, sea donde sea, nosotros tenemos que saber de que Dios nos hace prosperar donde estemos. Así es Dios con nosotros. Dice que Él estaba en la cárcel, pero porque Él estuviera en la cárcel, Dios también estaba en la cárcel con Él. Aunque él estuviera en la cárcel, Dios no lo había abandonado. Aunque él estuviera en la cárcel, no estaba solo en la cárcel. El verso que leímos, el versículo 21 que leímos, y Dios estaba con él en la cárcel. Pero lo más precioso de todo eso, que Dios lo hacía prosperar en la cárcel. Porque si nosotros seguimos leyendo el resto de los versículos que siguen, nos encontramos con que José, dentro de la cárcel, toma tanta gracia y Dios le da tanta oportunidad de gracia y de prosperidad que maneja la cárcel el hombre. El hombre se convierte en el conductor. Después del jefe de la cárcel estaba él. Qué cosa cuando la gracia de Dios está sobre aquellos que buscamos a Dios con un temor y temblor. Pero él dijo, esto no me corresponde tocarlo. Él dijo, yo acá pecaría contra Dios. Él dijo, Él es mi Señor. Principios básicos para ser prosperado. Clave, es vital. No podemos pretender prosperidad de Dios. Y no importa si usted está en la cárcel, la Biblia dice, aunque estemos en el campo o aunque estemos en la ciudad, donde quiera que estemos, la bendición y la prosperidad del Señor nos va a alcanzar. Eso dice la Biblia en el libro de Deuteronomio. O sea que no importa dónde estemos, este hombre estaba en la cárcel, pero la prosperidad de Dios estaba con él. Qué importante. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué quiero decir esto? Porque de repente a lo mejor alguno de ustedes dice, pero yo tengo tal trabajo, yo tengo cual trabajo, yo trabajo con horario limitado, yo trabajo con... Pero no importa dónde trabajemos ni las modalidades de trabajo que tengamos, lo importante que tenemos que saber de que si yo entro en estos principios básicos bíblicos, entonces el Señor está conmigo. Y si yo respeto los mandamientos del Señor, la prosperidad del Señor está en mis manos. Amén. ¡Qué bueno! Bien, entonces él está en la cárcel y bueno, les dejo la tarea que lean todo esto. ¿Por qué de paso se las dejo? Porque el jueves que viene vamos a seguir en estos mismos capítulos. Entonces, lo que pasa en todo eso, de que el rey manda a la cárcel también a un copero y a un panadero que el rey tenía. Y van los dos a la cárcel. Y la cosa es que los dos tienen un sueño esa misma noche, una noche. Y cuando se levantan a la otra mañana, tanto el copero del rey como el panadero del rey, entonces le dicen a José, che, ¿sabés que anoche soñamos? Ah, sí, ¿qué soñaste? Y el copero le cuenta el sueño. Y entonces José se lo interpreta, le dice, mirá, lo que te va a pasar a vos como copero del rey, que Dios te va a volver a llamar, dentro de 3 días te va a volver a llamar a que les vuelvas a servir el vino como lo hacías antes. Y el panadero le dice, yo también tuve un sueño, ¿y qué soñaste? Y se lo cuenta, y entonces le dice José, ya tengo tu interpretación, la tuya es más complicada, dentro de 3 días el rey te va a cortar la cabeza. Y todo eso pasa, y entonces antes que eso pase, José, escuchen esto, antes que eso pase, búsquenlo ahí en el capítulo 40, le dice el José, mirá, yo te he interpretado los sueños, viejo, yo he sido tu intérprete, entonces cuando vos estés de nuevo sirviéndole el vino al rey, acordate de mí, sacame de acá de la cárcel. Quédense con esas palabritas en la mente, porque no va a pasar eso que José le pide que pase. Quédense con ese petitorio que José le hace al copero del rey. Pero vamos a avanzar. Entonces, estoy en el capítulo 40 ahora, pasa todo lo que les conté. Capítulo 40, versículo 14, le va a decir eso. Acordate, pues, de mí,
cuando tengas ese bien de estar frente al rey, y te ruego que uses conmigo misericordia, le dice José al copero, y hagas mención de mí a Faraón para que me saques de esta cárcel. Qué cosa, ¿no? Cuando la confianza del Señor está puesta en otro hombre. Cuando solamente confiamos en otro hombre, que ese otro hombre o esa otra mujer o otro ser humano o será mi prójimo el que será quien me bendiga. Claro que Dios usa gente. Claro que Dios usa los cuervos, Dios usa personas. Muchas veces hemos visto en tantos casos que Dios usa terceros inconversos, terceros que no tienen temor de Dios, terceros, pero son usados, como en el caso en que Dios usó los cuervos para traerle la comida a Elías. Son usados y entonces pues la bendición llega a nuestras vidas. Pero eso cuando nosotros direccionamos bien nuestra fe y decimos, Señor, yo sé que vos lo vas a hacer aunque uses a cuervos, aunque uses a incrédulos, aunque uses a gente que ni siquiera te cree que existí. Pero la diferencia es, aquí José comete el grave error en cambiar la dirección de su fe. Y él dice, acordate, cuando le volvás a servir el vino al rey, que yo te interpreté el sueño y que estoy aquí en la cárcel. Vamos a avanzar un poquito. Capítulo 41. Versículo 28. Voy a leer en las dos versiones porque esto lo voy a querer comparar un poquito con la Biblia al día, que también quiero leerla. Capítulo 41, verso 28, va a decir de la siguiente manera. Ya el copero estaba afuera sirviéndole el vino al rey, etcétera, etcétera. Y lo que va a pasar aquí también es que Faraón, el rey, había tenido un sueño. Entonces el copero se acuerda de que José, que estaba en la cárcel, también le interpretó el sueño a él y que podía interpretarle el sueño al faraón. Ahora escuchen esto. Desde que el copero sale de la cárcel hasta este versículo 28 habían pasado nada más ni nada menos que 2 años. O sea que 2 años el pobre José diciendo, ¿cuándo se acordará el copero de mí? Yo creo que lo que tenemos que creer nosotros y saber nosotros, que el único que se acuerda de nuestra fidelidad y de nuestros gestos y de nuestra obediencia es el Señor. Porque a Él le rendimos toda nuestra obediencia, toda nuestra fidelidad y todo nuestro corazón. 2 años José sufriendo en la cárcel por causa de que un copero no quería hablar. Pero va a pasar algo permitido por Dios, va a pasar algo que Dios permite en la vida del rey, y es 41:28 y dice así. Esto es lo que respondo a Faraón. Aquí está José interpretándole el sueño a Faraón. Faraón lo manda a llamar, lo saca de la cárcel y le interpreta el sueño. Verso 29. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Verso 31. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Déjenme leer estos mismos versos en la Biblia al día, por favor. 41:28 va a decir así. Así Dios le ha mostrado a usted lo que hará, le dice José al rey. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Sin embargo, a continuación habrán 7 años de hambre, tan grande que no se olvidará que quedará olvidada la gran prosperidad y habrá solo hambre en la tierra. El hambre será tan terrible que se borrará el recuerdo de los años de abundancia. ¡Wow! Pobre gente, pobre gente. Ahora, ¿qué cosa? Este hombre sin estudio, que si recorremos y hago un repaso rápido, 17 años viniendo a ver a los hermanos lo echan a la cisterna, lo venden a los mercaderes, es vendido al egipcio. Ahí habrá estado 5 o 6 años en la casa del egipcio sirviendo. Lo meten a la cárcel por la falsa calumnia, 2 años más. O sea que más o menos tenía 25, 26, 24 años ahí cuando es sacado de la cárcel.
Y entonces pues ahora es llevado delante de Faraón para interpretarle un sueño. Un sueño que va a tener que ver con el designio de una nación. Un sueño que va a tener que ver con la abundancia, con la prosperidad, con el hambre o con la soltura, con la muerte o con la vida de miles de personas que vivían en Egipto. José está frente al faraón, frente al rey, frente al presidente, podríamos decir hoy, para darle descifrarle un sueño, para darle la sentencia de lo que Dios dice que vendría. Qué cosa, ¿no? Qué cosa cuando hay una sabiduría que no es humana y que es divina. Y entonces el Espíritu Santo me ministraba lo siguiente: no tuvo la oportunidad de ir a Harvard ni a ninguna universidad economista, no fue José el economista de ningún partido, no tuvo la oportunidad de ser candidato, ministro de nada, no pudo José, porque lo único que anduvo vendiéndose el pobre hombre ahí, sirviendo, estando en la cárcel, pagando platos rotos de terceros todo el tiempo. Pero vemos a José que en dos o tres ocasiones, capítulo 39, 40 y 41, dice la Biblia, y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. ¿Qué nos tiene que preocupar, señores? Que Dios esté con nosotros. Ahora, bien, ¿cómo yo hago para que Dios esté conmigo? Yo tengo que estar con él. Dios no quiere estar con nadie que no quiera estar con él. Entonces, pues yo tengo que querer estar con él. Si yo quiero estar con él y vivo y son conductas de vida para mí los puntos que ya mencioné anteriormente, entonces Dios va a querer estar conmigo. Entonces mi vida y la suya va a ser una vida que va a tener una luz, una iluminación, va a tener una gracia, va a tener un favor. Y de repente no fuimos al colegio o a las universidades más importantes, más renombradas para tener tantas capacidades, o tal vez sí. Gente que de repente pudo tener capacidades y pudo estudiar en universidades, pero eso es ajeno a lo que la revelación divina del poder del Espíritu Santo pueda traernos a nuestras vidas en momentos claves, en situaciones claves en cuanto a la economía. Así, en un segundo, como en un abrir y cerrar de ojos, como en un ratito, José pudo descifrar lo que iba a pasar en los próximos 14 años en Egipto. Sin ser economista, vuelvo y repito, sin tener ningún doctorado, pero José pudo decir, esto va a pasar 7 años y 7 años. Digo lo siguiente: si el Señor y el Dios que estuvo con José le pudo revelar, le pudo aclarar, le pudo dejar establecido dentro de su conocimiento y de su entendimiento lo que iba a pasar en ese momento con esa tierra, ¿no podrá Dios hacer exactamente lo mismo con nuestras vidas, con nuestra tierra, con lo que tocamos, con lo que somos, con lo que abrazamos? Económicamente hablando, porque acá se trataba de hambre o de abundancia. Acá se trataba de que iba a haber dinero o no iba a haber dinero. Nosotros entendamos de que en la época bíblica y en todo el Antiguo Testamento especialmente, no se manejaba un dinero billete tan corriente como el que hoy manejamos. Justamente el próximo jueves lo que vamos a ver es justamente las estrategias que Dios permite que José lleve a cabo a través de todo esto para que ellos puedan juntar el alimento para los próximos 7 años. Ahora fíjense una cosa, un detalle importantísimo que yo quiero que veamos acá. Dice la Biblia de que el hambre que iba a venir, se los leí recién, de que el hambre que iba a venir en los segundos 7 años iba a ser tan grande, pero tan grande el hambre, que no les iba a quedar el recuerdo de los 7 años anteriores de abundancia. Ahora, yo me pregunto lo siguiente: ¿qué hicieron con la abundancia? ¿Qué hicieron cuando tuvieron la abundancia? Eso lo vamos a ver el próximo jueves.
¿Qué pasó con tanta plata que un día les pasó por la mano? ¿Qué hicieron con tanto grano que tuvieron por 7 años? ¿Qué pasó con las inversiones que hicieron por 7 años cuando dice la Biblia que leímos que había tanta abundancia? Pero fíjense qué detalles, señores. Siempre, siempre al ser humano le queda el registro de lo más caótico, de lo más grave, de lo más difícil, de lo más doloroso, que de lo más agradable, lo más feliz y lo que nos pone más contentos. Pero nosotros estamos aquí para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos revertir nuestras realidades de mayordomía económica. Hay un problema de mayordomía económica en la iglesia en general. El dinero como al pueblo, el dinero nos entra, pero el problema que tenemos es que muchas veces no sabemos administrarlo. Tenemos situaciones, detalles, consecuencias, tenemos tangentes que aparecen y se nos escapan por el dinero. ¿Y qué hicimos con la abundancia? No sabemos qué hicimos. Este pueblo, Egipto, miles de personas, ¿qué hicieron con los 7 años de abundancia? Yo me preguntaba. ¿Qué hicieron? ¿O qué harían? Porque en realidad eso no pasa. Lo que acabamos de leer no pasa. Porque hay un José que prevé. Lo que acabamos de leer no va a pasar el jueves que viene, porque hay un José que prevé, hay un José que dice, muchachos, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, porque hay un José como ustedes en esta noche y como yo, hay un José que ha recibido una luz del Espíritu Santo, que ha recibido una claridad de Dios, que ha entendido, que se ha metido en principio, para que entonces pues no se nos vaya el dinero como el agua entre las manos. Bien. Entonces, quiero ir cerrando con lo siguiente. Dice así, versículo 33, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto, dice, en los 7 años de abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo, dice, bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y el 36 va a decir, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá entonces hambre. Detalles de todo esto lo vamos a ver el próximo jueves, pero quiero que repasemos rápidamente, porque son 7 puntos lo que yo quiero que usted repase. Primer punto, José dijo, el Señor está conmigo. Cuando el Señor está conmigo, pues entonces empezamos bien. Segundo punto, él le dijo a la mujer, no puedo hacer esto. Eso habla de respetar mandamientos. Tercer punto, él dijo, pecaría contra Dios. O sea, mi vida está en santidad. Cuarto punto, el copero no se acordó de José. No pretendamos ni esperemos que nadie se acuerde de nosotros. Solo de Dios espero fidelidad. Ese es el cuarto punto. Solo de Dios espero fidelidad. El quinto punto, todos tendremos años buenos y años malos. Todos. Pastor, si yo voy a la iglesia. Querido, todos tendremos años buenos y años malos. Dice que iban a haber 7 años y 7 años. Esos años buenos los tendremos todos, lo que yo le llamo las oportunidades de oro. Esas conexiones divinas que Dios nos permite tener y bajan oportunidades de oro a las personas, a los cristianos. Pero también vendrán los años malos, de los cuales no estamos exentos. No tengo el tiempo ahora ni es el tema, pero si yo leo desde Génesis y desde antes de esto, leo que había hambre en la tierra. Y aquí hubo 7 años de hambre en la tierra. O sea, a ver, que ellos no se murieron de hambre, no significa que los 7 años de hambre no pasaron ni vinieron.
Los 7 años de hambre tuvieron. Y vemos a lo largo de la historia que hubo hambre en la tierra. Pero entonces, aquí está la clave. Los años buenos van a venirnos a todos. Y los años malos también nos van a venir a todos. Ese sería el punto número 5. Tenemos que ver qué hacemos con los años buenos. Será para la próxima clase. Punto 6. Ser un líder sobre la economía. Necesitamos liderar sobre la economía. José le dijo a Faraón, buscate un varón que sea líder. Buscate un varón de entre los sabios que vos tenés que sea líder. Liderar la economía. A ver, escuchen esto. Una cosa es que yo lidere sobre la economía y otra cosa es que la economía me lidere a mí. Hay gente que es liderada por la economía. Lo digo con otras palabras. Hay gente que es dominada por la economía. Hay gente que gasta por impulso y el dominio de la economía, el dominio del dinero está sobre la voluntad de la persona. No, ese no es el concepto. El sexto punto es ser un líder sobre la economía. José le va a decir, buscate a alguien que sea un líder, un varón que domine sobre la economía. Ese punto también lo vamos a ampliar el próximo jueves. Y el punto G, o el punto 7, es ser prudente, sabio y estar en el lugar correcto. Todo eso también lo vamos a ampliar el próximo jueves. No quiero ahora extender esta charla porque todos esos puntos más lo que viene el jueves que viene da como para otros 50 o 60 minutos más. Y no quiero ser cargoso en cuanto a los tiempos de esta charla porque prefiero de que usted anote. La verdad yo me olvidé, yo iba a permitirle que todos ustedes tuvieran hoy un cuaderno o un papel y una lapicera y me olvido de proveérselo. Pero la verdad es que les recomiendo que el próximo jueves puedan traer para anotar, para que entonces pues podamos memorizar lo que el Señor nos permita direccionarnos en estos jueves para que verdaderamente seamos mayordomos de nuestra economía. La mayordomía en la prosperidad, la mayordomía en lo que llega a nuestras manos como recurso económico o como recurso financiero o como gestión de negocio o como lo empresarial, lo comercial que nosotros manejamos, lo que llega a nuestra economía, esa capacidad y esa sabiduría para que podamos verdaderamente con esa prudencia, pero al mismo tiempo con esa astucia, podamos manejar los recursos que Dios pone en nuestras manos. Porque quiero terminar diciendo lo siguiente: los años buenos nos vienen a todos, pero también los años malos nos vienen a todos. Y eso no es porque Dios sea malo, eso no es porque Dios no esté con nosotros, porque podemos ver a lo largo de la historia de José y lo que yo expliqué, que José estuvo en la cárcel y fueron años malos para José estando en la cárcel, fueron años malos para José cuando lo venden, etcétera, pero Dios estaba con él. Eso es lo que cuenta, que aún en los años malos de nuestra vida, Dios esté con nosotros. Dios les bendiga mucho. Vamos a orar para cerrar esta sesión. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros honramos y bendecimos y glorificamos tu nombre en esta noche, Señor amado, entendiendo de que si así un día estuviste con José, de la misma manera podés estar con nosotros, Señor, porque tú eres el mismo, dice tu palabra, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tú no tienes sombra de variación. Eso dice tu palabra, y tu palabra también dice que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte de lo que dijiste en favor de tu pueblo. Señor, en esta noche hemos hablado tu palabra conforme tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, que verdaderamente, Dios mío, empecemos a grabar en nuestros corazones principios de bendición, de mayordomía financiera para ser prosperados económicamente. Señor, sé que vos sos un Dios que maneja mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás.